Hola, bienvenidos a este podcast, Conexión de Ideas. Vamos a grabar un nuevo episodio. Ahora vamos a hablar de planeación estratégica, cómo diseñar un plan estratégico, sobre todo en el sector empresarial. Hablaremos más en el sector empresarial, las pymes, que aunque es una metodología tradicional, pero es muy usada o sirve para las pymes. Y vamos a hablar de planeación estratégica, todos los elementos que conlleva, desde el diagnóstico, todos los elementos que se requieren para diseñar un plan estratégico. ¿Cómo diseñas tu plan estratégico? Me acompaña Alberto, nos visita desde Barcelona. Alberto, bienvenido Alberto a este espacio. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿desde cuándo estás? Llegaste, ya llevas un ratito aquí en México. Sí, ya la visita ya se ha hecho larga, ya casi 8 años. Y pues nada, agradecerte la invitación. Pues eres uno de mis mentores y pues para mí es un gusto estar aquí contigo el día de hoy. Sí. Y vamos a hablar pues de eso, de planeación estratégica. Sí, los puntos que analizaremos es cómo hacer un diagnóstico. El diagnóstico siempre hay varias herramientas, pero vamos a explicar algunas técnicas en el podcast, en el espacio, desde cómo establecer el diagnóstico, y luego vamos a revisar el diseño de la planeación. Hay aspectos cualitativos que en una planeación estratégica siempre van a ir, como la misión, la visión, los objetivos, las metas, el diseño de las políticas e incluso la parte de presupuestos, la parte numérica. Siempre la planeación estratégica se diseña en las entidades o en las mismas empresas, pero a veces queda como un documento ahí archivado y no se utiliza, no se le da seguimiento, y esa es una cuestión que no nos ayuda mucho. Platícanos, Alberto, ¿cuál es tu experiencia o cuál es tu formación? Ese me gustaría saber también un poco, ¿no? ¿Cuál es tu formación? Pues bueno, yo tengo una formación en España de técnico superior en informática y telecomunicaciones. Y aquí en México estudié la carrera de administración. Hace poco que terminé mi maestría también en administración. Y bueno, pues esa es mi formación. Soy docente y aparte pues tengo otras labores. Y pues creo que la planeación, la planificación es de gran importancia en las empresas, porque pues todo lo que se va a ejecutar hay que planificarlo, hay que analizar el entorno, hay que prepararse para posibles eventos que puedan ocurrir en la empresa. Y bueno, pues la planeación es la primera función administrativa y para mí es la base de todo y es lo más importante. Entonces hay que pues tener un buen análisis del entorno, análisis de la parte interna de la empresa y no sé, pues por ejemplo, considero que es de gran importancia este tema porque en México, por ejemplo, y en otros países, no solamente en México, muchos emprendedores se lanzan al ruedo, como se dice, sin una preparación, sin una formación en este sentido, y entonces pues hay estadísticas que pues los números no mienten, ¿no? El 75% de las empresas en México no llegan a los 2 años y muy poquitas son las que alcanzan los 5 años de vida, y yo creo que en gran medida es por esto. No se planifica, no se hace un buen análisis de lo que puede ocurrir, de lo que va a ocurrir, prepararse, hacer estrategias. Entonces, sí, las causas de fracaso, ¿no? Que así siempre es de hecho, hay estudios, en México hay investigaciones, mucho trabajo de investigación, sobre todo en las universidades o los chicos que hacen sus posgrados en las escuelas de negocios. Estudian mucho las causas de fracaso, o en las mismas empresas de consultoría. Hay información desde que no haces bien una planeación estratégica, es casi seguro el fracaso de la pyme o de la empresa, ¿no? Ahora sacaron ya algunas metodologías cuando arrancas un negocio, el Canvas, por ejemplo, por ahí hay que defines tu modelo de negocio, o utilizas un plan de negocios, o solamente te enfocas al proyecto de inversión, y eso te ayuda. Pero las causas de fracaso, pues no nada más es en el aspecto
de la dirección, desde la planeación, sino también hay otras causas de fracaso en las pymes, desde las fuentes de financiamiento que no hacen bien su plan, desde la parte de los impuestos, desde la parte de la misma gestión o incluso de aspectos de mercado. Y como bien lo dijiste, ese término me llamó la atención, se lanzan sin tener un entorno o una visión o un plan a mediano, a largo plazo. Sí. Ese es un riesgo, ahí hay riesgos. Claro. Porque hay una costumbre, ¿no? En México los micros, pequeños empresarios a veces traen la experiencia del comercio o simplemente van al día con el negocio, les surge una idea de negocio, invierten y no están haciendo una evaluación. Y bien lo dijiste, la planeación es la primera etapa incluso en el proceso administrativo, planeación, organización, dirección y control. Por ahí un autor mexicano le agregó integración, pero desde el plan, diseñar bien el plan, igual, y luego ir a la parte de organización, a la parte de dirección, que ahí vienen los aspectos de liderazgo, de comunicación, trabajo en equipo, y la parte de control son elementos importantes. Cuando tú haces un plan, lo tienes que evaluar con la parte de control para ver todos los indicadores que determinaste o los tangibles y medir. Hay que medir siempre esa planeación. Ajá. Entonces, ¿cómo haríamos un diagnóstico, Alberto? Unas ideas para hacer diagnósticos. Pues el diagnóstico, para empezar, es el proceso analítico que permite conocer la situación real de la empresa. Y la primera herramienta que se me viene a la mente podría ser el FODA o el DAFO, ¿no? Que es el más conocido por todo el mundo. Y pues es una herramienta donde se analizan aspectos positivos y negativos, tanto de la parte interna de la empresa como de la parte externa. Que ahí lo que observas en ese FODA son fortalezas, tienes que identificar las fortalezas, las oportunidades, debilidades y amenazas. Así es. Hay una parte interna, lo dijiste, y una parte externa. De hecho, el entorno, la parte externa siempre va a afectar a la organización. La parte interna, hablar de parte interna, son fortalezas y debilidades. Así es, la parte positiva. La parte positiva y la parte negativa, podríamos decir, que está pasando en la organización. La planeación, recordando esto un poco o afirmando, no nada más se va a iniciar o se va a hacer desde el arranque del negocio, cuando vas a crear una empresa. También se hace continuamente, esa sería la práctica. Ahí le puedes agregar otras herramientas, pero tiene que ser un proceso continuo, porque no tendría sentido que hagas una planeación estratégica en un año y otro año no. Ahora, algo puede pasar, ¿no? En el entorno siempre hay factores que te van a incidir en tu proceso, en el negocio, y te van a afectar. Son eventos que el entorno siempre está, ahí están los riesgos incluso, y tienes que ajustar esa planeación. Pero no hacer planeación también, pues no tienes una misión, una visión, no hay un camino a dónde recorrer, y eso te va a generar todavía más incertidumbre. Si tienes una planeación, incluso si cuando se hace presupuesto, se arma un presupuesto maestro. En la planeación, así le podríamos llamar también, una planeación que sea la maestra, que sea como el estándar, y si hay alguna eventualidad podemos hacer ajustes. Se adapta uno. Sí o no. Así sí. es. Ahora, cuando hablaste del diagnóstico, de la herramienta de diagnóstico, también hay otra herramienta que se llama PESTEL. Así es. En esa, ¿te acuerdas en qué consiste? Sí, pues es una herramienta que tiene alguna diferencia con el FODA. El PESTEL se analiza nada más aspectos externos a la empresa, y pues se tocan temas políticos, económicos, sociales. El PEST es la original, ¿no? Luego se amplió con PESTEL, que se tocan temas ecológicos, legales, y pues se hacen esos análisis de esas partes, y sirve sobre todo para eso, para analizar lo que es el entorno de la empresa. Ya no se toca la parte interna como en el FODA. Es a nivel externo, ¿no? Si hablamos del PESTEL, la parte política, la parte económica, la parte social, la tecnológica, la ecológica y la legal, por eso son los términos, ¿no? Hay una referencia el creador, hay un autor que creó esta metodología, pero si hablamos de la parte política,
¿cómo incide la parte política? Vamos viendo cada elemento de ese diagnóstico porque nos ayuda. Ya conocimos el FODA. De hecho, el FODA es algo básico que lo podría usar cualquier pyme o cualquiera que esté escuchando este espacio podría usar un FODA. Haces una matriz, yo así le llamo una matriz, la diseñas en una hoja de Excel o en una hoja de Word o incluso de manera manual en una hoja en blanco. Haces un cruce, pones tus fortalezas en la parte de arriba, luego en la parte de abajo oportunidades, luego sigues en la parte de arriba debilidades y en la parte de abajo amenazas. Las oportunidades y las amenazas siempre van a ser la parte del entorno o la parte externa y la parte interna sería fortalezas y debilidades. Ahora, en el PESTEL sí sería todo a nivel del entorno. Entonces, si hablamos de la parte política, ahí lo que tendríamos que hacer es una relación de variables que podrían afectar a la empresa de la cuestión política. Si habláramos de ejemplos de la parte política, ¿podrías platicarnos algo de las pymes en España? ¿Qué en algún momento, qué ocurrió en esa parte política o cómo ha afectado a las pymes? Pues ¿Te acuerdas por algo? ejemplo, en el tema político, bueno, para empezar, siempre un cambio de gobierno es un posible evento que puede afectar a una empresa, ¿no? Pero, por ejemplo, en España, hace unos años, cuando ocurrió lo que es la crisis de Lehman Brothers, tuvo un impacto en Estados Unidos muy fuerte, pero en España también pegó fuerte porque el sector inmobiliario en España, la construcción, era lo que movía la economía española realmente. Entonces, lo que es el resto de la industria estaba muy parado, pero la construcción era lo que jalaba la economía española. Pero había una burbuja inmobiliaria muy grande y se daban créditos hipotecarios pues prácticamente a cualquier persona que iba a un banco a pedir un crédito hipotecario, ¿no? Entonces, muchas hipotecas, se inflaban los precios, de un año en otro igual subía un 5 o 10% el precio de una vivienda. Y ahí el problema fue que se daban créditos, por ejemplo, te dan un crédito de 200.000 euros, te compras un departamento y explota la crisis inmobiliaria, revienta la burbuja como le decían allá, y mucha gente se queda sin empleo, pero bueno, tú te quedas sin empleo, no puedes pagar tu crédito hipotecario al banco, y cuando el banco te dice, ok, no me puedes pagar, pues tienes que entregarme la propiedad. Tu garantía, ¿no? Que es la propiedad. Pero ¿sabes qué? Tu garantía, tu propiedad, tiene un valor de 100.000 euros ahora porque ha explotado la burbuja y los departamentos ya no cuestan lo mismo. Se abarata, ¿no? Sí, se abarató. Bajan el precio. Bajó el precio el valor de los departamentos. Deben estar muchos olvidados por ahí o no sé si ya rescatados. Pues, ¿Qué pasó un poco? Esa burbuja fue a nivel mundial también, ¿no? En Estados Unidos, en varios lados. En varios países. En las bolsas también hubo afectaciones. Así es. Entonces, pues el trabajador no puede pagar, el departamento vale la mitad o el 40% menos, el valor que sea, y la gente se encontraba con un problema que era mi crédito que por valor de 200.000 yo casi no he pagado nada, no, le sigo debiendo al banco casi lo mismo, le entrego o me quita el departamento del banco, pero solamente he saldado la mitad de la deuda. Entonces se encuentra la gente sin trabajo, sin casa, sin departamento y debiéndole dinero al banco y pues mucha gente en la ruina, mucha gente desgraciadamente se suicidó, llegaron a puntos pues hasta esos límites, ¿no? Sí, la crisis hace afectaciones, ¿no? Así es. Dicen que las crisis, en algunas crisis, sea financieras, sociales, sanitarias, algunos sí declinan o caen, otros hay oportunidades, ¿no? De negocio. Siempre las crisis tendríamos que ver por qué lado. Pero fíjate, sí, tienes razón, había gente desempleada ahí en Madrid o en los lugares que tenían un anuncio en su momento y decían que fueron afectados y no tenían dónde vivir, ¿no? Sí, esas son como las referencias, algunos ejemplos, ¿no? Sí, algunas es un ejemplo de un tema político que pues afecta a la gente y, por ejemplo, en otros países, en Estados Unidos, tú entregas tu departamento y ya saldas la deuda y en España no funcionaba así, se estuvo peleando para que fuera así, entonces
es un tema político que puede afectar pues a la gente, a las empresas en este caso. Ok. Puede afectar. Esa es la parte política, que también ahí ya hicimos el ejemplo, también la parte económica. También. ¿Por qué? Porque en la parte económica, pues entiéndase, hay indicadores que nos influyen. Si hablamos de una inflación, imagínense una alza a la inflación, siempre son variables que como empresario o emprendedores, estamos en la misma empresa, en el área de finanzas, tenemos que estar al pendiente. ¿Qué pasa con la inflación? Se sube un dígito. Siempre la inflación va a repercutir en las tasas de interés. Y luego las tasas de interés, pues es el costo del dinero. Si tenemos financiamiento, pues va a tener ahí ya empiezan los riesgos. E igual, si no tenemos financiamiento, pues tendríamos a lo mejor un beneficio, dependiendo en dónde estamos. Por eso hay muchas, por ahí, referencias incluso de finanzas personales o finanzas empresariales, que lo mejor es tener activos. Y los activos que te generen ya rendimientos de manera natural, ¿no? O sea, no tanto tú le metes a una empresa una inversión, esperas ese retorno de esa inversión que te dé más rendimientos. Pero si tú pones tu inversión en un activo que te está generando, imagínate que sube la tasa de interés, pues tienes beneficios. Claro. Pero si tienes lo que le llaman pasivos, así se le llaman pasivos, o las deudas o los créditos, pues vas a tener un efecto ahí contrario, vas a tener el costo del dinero y te va a repercutir. Y eso tiene que ver, por eso se hace, cuando hagas un diagnóstico, o se haga un diagnóstico como empresario, tienes que pensar en esas variables de cómo va a estar la inflación, qué predicción hay, o incluso escuchar a los economistas, a los expertos y saber qué va a pasar y poner ahí ese indicador en la planeación estratégica. Hay otras variables, hablamos de inflación, interés, Producto Interno Bruto, incluso la parte de exportaciones, cómo está funcionando el mismo gobierno y otras variables en la parte económica. Y en la parte social, ahí ¿qué se te ocurre como en el diagnóstico, cuando hacemos la parte social, cómo influye ahí? Pues, por ejemplo, es tanto el tema social como ecológico, ¿no? Por ejemplo, la sustentabilidad de una empresa, pues es un factor que puede impactar en la organización. El tema de que haya regulaciones en ese sentido afectaría tanto al tema político como ecológico también, como social. Entonces puede haber diferentes factores que Pero impactan. como ejemplo en lo social, podríamos decir la diversidad, ¿no? de cultura, ¿no? El cambio de paradigma ahora, no sé, la equidad de género, algunos aspectos sociales que vemos en el entorno, y tú como empresario, imagínate que te dedicas, eres una marca de ropa a nivel internacional, pues estás pensando cómo vas a encauzar la ropa y la moda, ¿no? Porque hay una tendencia. Sí me explicó, Sí, es claro. la parte social la que te va dando la pauta. Entonces tú como empresario tendrías que ver esos elementos, esas variables que te van a repercutir en tu negocio y tienes que cambiar esa tendencia, ¿no? Y podríamos ver en tecnología, ¿no? El uso del mismo móvil, ¿no? El celular, ¿no? Cómo ha cambiado tanto y cómo ves tantas aplicaciones ahí, las famosas apps, y cómo incluso lo decíamos, platicábamos en algún momento de cómo la disrupción de las tecnologías han realizado un cambio de paradigma en el usuario, en el consumidor, que Así es. ahora me dabas un ejemplo de tu país, si no mal recuerdo, de que en la parte de la crisis sanitaria hubo un cambio de paradigma en los negocios y hubo en la parte del autotransporte o del transporte. Ajá. No sé, ahí si puedes platicarnos algo. Pues ahí, por ejemplo, ahora con la crisis sanitaria y económica que se derivó, pues hubo mucho auge en el tema de compra de comida a domicilio, ¿no? Y eso derivó en pues el tema del transporte de persona, ¿no? De un individuo solamente. Detonó todo un boom en el tema de transporte eléctrico, ya sea bicicletas eléctricas, ya sea, por ejemplo, scooters, estos típicos como patinetas eléctricas, se ven mucho en España, en Francia, Ajá. y los utilizan los chicos que transportan la comida a domicilio, ¿no? Entonces es también un impacto tanto ecológico como tecnológico al mismo tiempo. Tiene variables, ¿no? Social, Social tecnológico, también. ecológico, ahí es un buen ejemplo Así también. es.
Y la parte legal también siempre va de la mano en los negocios. Podríamos explicar el derecho, qué es el derecho, una regulación de conductas externas o de normas que regulan a la sociedad y que tenemos que cumplir, ¿no? O reglas o conductas, normas que debe seguir la sociedad a partir de unas leyes, que hay un proceso legislativo, y esas normas pues, van enfocadas ya sea a negocios, a pautas de convivencia, a cuestiones laborales, etcétera. Esos cambios también repercuten en la empresa cuando hacemos planeación estratégica tenemos que pensar también en ello. A mí se me ocurre México tiene reformas fiscales, cada periodo ha evolucionado mucho las reformas fiscales, la forma de la tributación en México ha tenido una evolución importante, incluso una transición de papeles ahora a cuestiones electrónicas, ¿no? Todo digital. La digitalización y la recaudación ha sido para la administración tributaria ha sido más fácil y ha tenido una parte de vinculación con los sistemas, con la inteligencia artificial, todo eso ha ayudado, pero también nosotros como empresarios o como consultores tenemos que pensar en esos indicadores para el empresario, tiene que identificar qué ocurre con esas reformas fiscales, ¿no? Es un ejemplo en la parte de normatividad. Sí, por ejemplo, ahora va a haber un pequeño cambio a la hora de la facturación electrónica, ¿no? Por ejemplo, ya han anunciado algunas modificaciones. También el tema de cartas porte, va a haber una modificación. Anteriormente la carta porte, por ejemplo, era obligatoria en papel y ahora va a ser con CFDI, ¿no? Todo electrónico, todo digital. Y son cambios que hay a nivel legal, tributario, en lo que tenemos que estar alerta y tener... pues estar actualizados. Que tenemos que considerarlo en la parte de la planeación. Pasa algo aquí en México, Alberto, es curioso. En la parte de planeación financiera o los aspectos fiscales, siempre el empresario está pensando, no sé si allá en España o en especial en Barcelona, de donde radicas, no sé si el empresario también está pensando cómo no pagar impuestos, ¿no? Lo estoy diciendo en este espacio y no importa, porque yo siempre lo explico, ¿no? Cómo tendríamos que romper ese paradigma de estar pensando no pagar impuestos o hacer una omisión de impuestos, porque al final no es ese el camino del empresario. Yo siempre les digo, el empresario lo que tiene que pensar es generar estrategias para vender y generar negocios y cubrir los impuestos que correspondan, ¿no? Porque de repente pues vamos por el otro lado y lo digo así abiertamente, ¿no? Sí lo voy a decir abiertamente. Yo tengo la formación de contador y cómo te vas a enfocar. Imagínate, tú eres empresario y que vengas a mí y me digas, dame una consulta cómo no pagar impuestos. Yo te diría, oye, ¿a eso te dedicas? ¿Para qué te vas a pelear con la autoridad tributaria, no? Yo te diría, ¿para qué te peleas con la autoridad tributaria si tu función no es esa? Tu función es generar riqueza. Tienes que cambiar ese paradigma. Claro. ¿Sí? Si se pueden deducir, así se le llama en México, o integrar en los gastos, ¿cómo se llama? Con requisitos fiscales que reúnan, está perfecto, ¿no? Ahí tú vas a tener ingresos menos deducciones o menos gastos, vas a tener una utilidad base y de ahí como empresario vas a pagar si eres una persona moral, tal vez pagues la tasa del impuesto de la renta, la más alta, o si entras a un nuevo régimen, como ahora en las reformas, antes era un régimen intermedio, ahora ya viene una reforma del régimen de confianza, ¿cómo pagarías esos impuestos? Pero no es ese el enfoque, no es esa. En tu planeación estratégica deberías de pensar tal vez como una partecita vamos a hablar en la parte financiera, cuántos impuestos vas a pagar. Claro que tienes que saber, pero no ese es el enfoque, ¿no? Sí, es un peaje que tienes que pagar, ¿no? Sí, le llamarías tu peaje, pero en México pues, es tu contribución, ¿no? Sí. Dice, hay una regla por ahí muy antigua, lo del César,
es del César, ¿no? O sea, ahí hay que hacer un cumplimiento Claro. y enfócate a generar riqueza. Son aspectos importantes que tenemos que considerar en la planeación estratégica. Hay otros elementos para hacer diagnóstico también, no nada más sería el PESTEL, el FODA, podríamos trabajar una que se le llama, es un cuestionario, podría ser un cuestionario, ya si está sobre la marcha en la empresa, podrías utilizar un cuestionario. Hay otras técnicas, una lluvia de ideas, se reúnen, hay un método Delphi o sí, se llama Delphi de Delfos, que se usa también en riesgo, se reúnen los expertos, los que están en el negocio, los socios o los con el administrador y generan ideas y cómo va a funcionar el siguiente periodo. Y es una lluvia de ideas. Uh-huh. Ahora, lo importante aquí también cuando hablamos de planeación estratégica es involucrar a la gente también. No nada más es el dueño o los dueños, sino también la gente que está participando contigo en áreas. Sí podríamos a trabajar a niveles, a nivel directivo, a nivel jefatura o no sé, a niveles intermedios y a nivel operativo. Podríamos hacer esa planeación, pero sí tienes que involucrar a la gente. Claro. ¿Qué opinas en eso? Pues sí, pienso que la gente tiene que participar en toda la planeación, dar su punto de vista, dar su opinión, que se la escuche y que la sientan propia, ¿no? Si el empleado no siente propia la planeación de la empresa, pues no va a estar implicado, no va a sentir propia la organización y no va a estar, sus objetivos no van a ir alineados con los de la empresa, considero que es muy importante también. Muy bien. Entonces ahí pues podemos ver el tema de misión, visión de la empresa. Sí, para armar la planeación, lo interesante aquí es, a través de la planeación siempre vas a tener el rumbo, es el rumbo de la organización, vas a tener un elemento hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Así es. También tienes lo que se le conoce como, bueno, más bien tendrías elementos para identificar tu negocio, porque tienes las áreas. Claro. Conoce las áreas, ¿no? Cuando haces una planeación involucras todas las áreas. Y lo más importante es los tipos de planeación, como te decía, tienes que involucrar a la parte de los niveles jerárquicos. Ellos se reúnen a nivel medios o a nivel operativo, dependiendo a quiénes vas a involucrar. Y de ahí viene la construcción, bien lo dices tú, hay que pensar en una misión. ¿Qué es una misión? Pues la misión es la razón de ser de la empresa, ¿no? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es la finalidad de la empresa? ¿Qué es lo que vende o produce el negocio? ¿Qué productos se ofrecen? ¿A qué público va dirigido? ¿No? Son diferentes preguntas que hay que contestar y pues, por ejemplo, también qué tipo de competencia hay en la organización. Entonces, son una serie de preguntas que hay que cuestionarse y con eso se elabora la misión de la empresa. Sí, la misión, bien lo dijiste, la razón de ser del negocio. Aquí algo importante que siempre se recomienda es que no se haga una imitación o una copia o una redacción nada más así Ser un poquito creativo, ¿no? como para cumplir y decir aquí ahí está mi página web o en mi documento está una misión, sino sí es una parte de la creatividad, pero sí es una reunión desde la misma dirección, la alta dirección o el mismo empresario. Si estamos hablando de pymes, pues el dueño de la empresa, él debe tener ya bien el camino que está haciendo, cuál es tu giro, a qué te dedicas y quiénes son tus clientes, identificar tu mercado y luego tus trabajadores y luego tu rentabilidad. Son como los procesos que debes de involucrar y bien lo dices ahí, la razón de ser es una declaración Claro. de la razón de ser de la empresa. Y luego viene la visión, que es a dónde quieres llegar. Así es que, ¿dónde ves la empresa en un futuro, no? Normalmente la misión se suele redactar en un tiempo presente y la visión es más orientada al futuro. Ahí, por ejemplo, hay, pues, ¿cómo diré? La visión de algunas empresas que podemos agarrar como referencia, ¿no? Hay una empresa muy conocida que es un buscador de internet muy famoso, donde la visión dice es ser el más prestigioso motor de búsqueda más importante del mundo, además de ser un servicio gratuito, fácil de utilizar, que presente resultados relevantes en una fracción de segundo, ¿no? Es el buscador de internet más famoso del mundo. Sí. Y es un ejemplo de la visión, ¿no? Lo que quieren llegar
a lograr, y es cuestión de planteárselo y crear las estrategias para Todas las alcanzarlo. estrategias, los recursos también, porque cuando hacemos planeación estratégica también tenemos que ver todos los recursos que tenemos en el momento y de los que vamos ¿cómo se llama? A obtener o a buscar, ¿no? De Hacer dónde, presupuesto. o financiamiento incluso, ¿no? Vamos a buscar financiamiento para lograr esos recursos. Así es. Ajá. Y luego de la visión, ¿qué sigue? Pues los valores. Valores, esos son importantes. Sí, también son muy importantes los valores. Por ejemplo, dependiendo de la empresa a la que queramos hacer referencia, puede ser la rapidez del servicio, la calidad, la atención al cliente, la innovación, ¿no? Son diferentes valores. Normalmente dicen que no deben ser ni menos de 4, ni más de 7, 8, ya depende de cada empresario los que quiera como plasmar. Y también considero importante que se involucre a los empleados, ¿no? en esos valores. Tienen que ser valores comunes a los empleados y propios de la empresa, que se elijan incluso por votación, ¿no? Por mayoría que los puedan elegir. ¿Algún ejemplo de valores que te acuerdes? Pues sí, como comento, pues puede ser la innovación, la creatividad, la inmediatez, rapidez en el servicio, depende de la organización a la que nos... La ética, La honestidad, todos esos valores, Sí, ¿no? Depende de la empresa también, claro. depende del cliente, depende de todo el proceso, ¿no? Son como los elementos importantes que son, yo le llamo como variables intangibles o cualitativas, pero importantes, que sirven en la toma de decisiones y que la gente o el personal realmente, como dicen por ahí, se pone la camiseta, ¿no? Así es. Pero también debe generarse todo ese proceso, toda esa cultura, esa capacitación, que se sientan parte de la empresa. Si hablamos de organizaciones, hay organizaciones que son transnacionales o multinacionales, que la gente quisiera estar ahí nada más pues porque hay unas referencias de que hay una buena remuneración, hay buenas prestaciones y aparte te sientes cómodo, te sientes a gusto, ¿no? Con estar trabajando en ese tipo de organización. Hablamos de grandes empresas, pero Sí, claro. yendo a las pymes también, pues todas las grandes empresas empezaron así, varias, ¿no? Empezaron de pequeñas y llegaron a ser multinacionales y es una cultura, ¿no? Esta parte. Sí, como bien dices, el hecho de tener una serie de valores puede ser pues atraer a candidatos, ¿no? Evitar la fuga del talento de las empresas y pues influye positivamente en el clima laboral también. Entonces, hablan bien de la empresa siempre que se hagan acorde a la cultura de la organización. Sí, bien, un poco como ordenando este asunto, el proceso de la planeación estratégica entonces requiere de integrar un diagnóstico. El diagnóstico podría ser un FODA, un PESTEL u otra herramienta por ahí, como habíamos ya comentado, y luego integrar la parte de la misión, la visión, la filosofía también, la parte de la filosofía, y luego los objetivos. Los objetivos, ¿cómo los cuantificamos? ¿Cómo vamos a esos objetivos? ¿Cómo los vemos? Pues los objetivos son metas, son propuestas, proyecciones que se hacen en la empresa y tienen como finalidad alcanzar un fin, ¿no? Entonces son como pequeños... sí, son objetivos que quiere cumplir la empresa, ¿no? Entonces... Que se tienen que documentar, que la empresa, los accionistas, desde los accionistas y la parte estratégica o la dirección, los tiene que redactar para llegar a una meta. Así es. Que hay que medirlo, ¿no? También claro. Tiene que ser medible el objetivo. Todo tiene que ser medible. Si no se puede medir, como se dice, no se puede mejorar. Entonces, tiene que ser medible y ahí pues donde entran luego los indicadores y todo. Viene, después de las estrategias vienen los programas. Ahí es donde tenemos que hacer un programa y viene la parte presupuestal. Ahí vienen los números, hay que desagregar toda esa parte de un estado de resultados, por ejemplo, proyectado, ¿no? De cuánto vamos a vender, cuáles van a ser los costos, la utilidad antes de gastos de operación, lo que le llaman la utilidad o el margen bruto, los gastos de operación, gastos de administración, de ventas o de distribución, como le llame la empresa, ahí tendría que estar desagregado. Igual si el pago de impuestos, como lo decíamos hace un momento, también. El pago de impuestos, si pagas intereses,
hay que hacer una corrida financiera del crédito, cuánto vas a pagar de interés, cuánto vas a pagar la amortización. Bueno, esa no va en el estado de resultados como gasto, pero van los intereses, si tienes otros ingresos y va la utilidad neta. Ese es un estado, se le llama presupuestado, pro forma también, que parte, si se dan cuenta, ahorita lo que estamos platicando, toda esa misión, visión, objetivos, metas, todo eso cualitativo, termina en números, deberíamos de ir a la parte cuantitativa y luego de ahí van a salir los indicadores, ¿sí? Porque de ahí podemos ya desagregar y decir, el área de ventas, o en el área de mercadotecnia, marketing con ventas, no se depende de tu empresa, pues va a vender tanto y ahí está la proyección y se le da un indicador y hay que darle seguimiento con esas ventas, cuánto va a vender el próximo año, Claro. En cada mes cuánto vendió y hay que estar evaluando. Y eso es para mí lo complicado, ¿no? Saber lo que va a ocurrir en un futuro. Y como dices, en un estado de resultados, pues tú debes saber si tu costo de ventas va a aumentar porque van a subir el precio de las materias primas o si los impuestos va a aumentar impuestos del gobierno, los va a bajar. Todo eso va plasmado en el estado financiero, ¿no? Y saber lo que va a ocurrir en el futuro, pues es importante para conocer qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Si el año que viene o 2 años después vamos a tener mayor margen de utilidad, menor margen de utilidad, como digo, si aumentan precios de materias primas, si hay inflación puedo tener menos ventas, todo eso hay que planificarlo y como dices, ¿no? Todo va plasmado en números al final. Sí, es que hay una vinculación. O sea, alguna vez en la historia tuve un profesor de finanzas y él me contaba, bueno, nos decía, eso no sirve, esa planeación no sirve, esa cuestión cualitativa no sirve. Conforme pasó el tiempo, yo me di cuenta, no es cierto. O sea, él iba a los números, no decía, vamos a hacer flujos, vamos a hacer indicadores, porque trabajaba mucho los modelos matemáticos, ¿no? Porque las finanzas tienen varios modelos matemáticos. Y ahí es donde, pues ahora yo lo veo y digo, no, de ahí parte todo, es la creatividad, lo dijiste hace un rato, Sí. un término creatividad, o el pensamiento empresarial, cómo viene desde la mente, la idea del empresario, crear un negocio, una idea de negocio, identificó una problemática, identificó un mercado, identificó que hay una demanda de algo y entonces cómo la hace tangible. ¿Sí me explicó? Claro. Viene desde un pensamiento empresarial. Luego ese pensamiento empresarial, aterrízalo, ve qué tienes en el entorno, qué recursos, cuáles son los recursos con los que cuentas, haz un diagnóstico, arma tu planeación, como lo dijimos, ya no quiero reiterar en esa parte, y luego llévalo a números. Sí, al final O sea, todo vive todo ese acaba en proceso números. y lo aterriza en números. Entonces hay una vinculación en la planeación estratégica con la planeación financiera, es una vinculación tan, ¿cómo se dice? No está separada, Sí, va empatado todo. va empatado. Y eso te permite, como cuando ya generas los objetivos estratégicos, te permite a ti como director financiero, gerente, tener ya las estrategias con la parte de esas áreas, ¿no? Y ahí involucras mercado, aspectos de producción, aspectos de finanzas, aspectos de recursos humanos, ya pensando en las áreas. Claro. Estoy pensando en las áreas, ¿no? De distribución, etcétera, ¿no? Ahí los vas involucrando, ¿sí? En la parte de logística, servicio, entre otras variables, y generas tus políticas. Desde ahí ya bien lo dijiste, ¿no? Los objetivos hay que cuantificarlos, de ahí ya vendrían las políticas. Yo le llamo variables, es cuando ya haces un proyecto de inversión, tus supuestos y variables, cuánto quieres de lograr, vamos a pensar en un indicador que es muy común, el punto de equilibrio, ¿sí? ¿Qué es el punto de equilibrio? ¿Te acuerdas? Sí, el punto de equilibrio es el punto que tú debes alcanzar de ventas donde no vas a perder dinero ni vas a ganar dinero, ¿no? Te quedarías en cero, en tablas, ¿no? Entonces tú debes saber que yo debo vender, por ejemplo, no sé, 2 millones de pesos este año para que a partir de ahí todo lo que sea adicional va a ser beneficio. Si no llego a esos 2 millones de pesos, no alcanzo a cubrir mis gastos, entonces estoy por debajo del punto de equilibrio y tengo pérdidas, ¿no? Que es un parámetro que algunos financieros, con mucho aprecio a los financieros, luego dicen, es un indicador que no me ayuda tanto. Por lo menos no sería ese el objetivo. O sea, si tú mentalizas vender para no ganar ni perder, pues yo digo, ¿para qué estás en el negocio también? Claro. Pero te sirve como un parámetro, ¿no? De decir, tengo que
cuando lo hacemos ya en la gráfica, ¿te acuerdas en la gráfica? De este nivel de punto de equilibrio para arriba ya son utilidades. Yo tengo que ir hacia arriba. Claro. Le puedo agregar el margen que quiero ganar con ese indicador. Es conocer un mínimo, ¿no? Ajá, Tengo que llegar a este mínimo para que sea rentable. Para ir para arriba, ¿no? Si no llego a eso, entonces yo ya estoy en un nivel de riesgo de no lograr cubrir mis utilidades o mis ganancias. Entonces, punto de equilibrio se utiliza a nivel de pesos, pero también se utiliza a nivel de producción. Sí, también unidades de producción, ¿no? ¿Cuántas unidades voy a producir? Si me dedico a la industria, ¿cuántas unidades voy a producir para no ganar ni perder? Uh-huh. Sí, pues es lo mismo, ¿no? Si me dedico a la venta de teléfonos celulares, por ejemplo, pues debo conocer, en mi empresa debo alcanzar, no sé, vender o producir 2.000 unidades al mes o al año, las que sean, para alcanzar el punto de equilibrio, ¿no? En lugar de manejarlo en pesos, manejarlo en unidades producidas o vendidas. Sí, así es. En la toma de decisiones también no dejemos de afuera ahora las tecnologías. Las tecnologías son importantes. El empresario, el microempresario a lo mejor no tiene la capacidad, digamos, para cubrir esas tecnologías. Sin embargo, ya tenemos que montarnos esas tecnologías. También nos ayudan mucho en la optimización. El comercio electrónico ahora está en su auge y va para allá, ¿no? Las políticas y las decisiones, bueno, podemos hablar, ya dijimos de un estado de resultados, pero el flujo de efectivo, ahí cómo lo utilizamos. Pues el tema del flujo de efectivo es, tú puedes tener una empresa que sea rentable, tú puedes tener muchas ventas, pero si no consigues cobrar y tener liquidez, pues de nada te sirve, ¿no? Realmente, también es un caso ahora que quisiera comentar que ocurrió en España, que había empresas durante la crisis, después de la crisis de Lehman Brothers, de la burbuja inmobiliaria, había empresas que eran rentables porque tenían ventas, tenían clientes, pero no podían cobrar de sus clientes porque los clientes no tenían flujo de efectivo para pagar. Y el problema que había en España entonces era que lo que es el SAT, la Hacienda Pública, si tú vendías, tú facturabas una venta. El equivalente al SAT de aquí en México. El equivalente al SAT. Ajá. Si tú facturabas una venta, tú tenías que pagar IVA o impuestos sobre esa venta, aunque no hubieras cobrado. Entonces muchas empresas se fueron a la quiebra por eso. Okay. O sea, eran empresas que tenían ventas, tenían clientes, pero no cobraban, no tenían flujo de efectivo. Y todo eso ya se regularizó, se empezó a cambiar, pero en ese momento la legislación era, tú has vendido lo que sea, tienes que pagarme los impuestos aunque no hayas cobrado de tus clientes. Aquí en años anteriores también estaba así la reforma, pero ahora ya hay cambios y ya es con base a flujo efectivo, así se le llama. De hecho, así viene la regla, ¿no? Tú cobras, pagas el impuesto al valor agregado, uh-huh. ¿Sí? Como persona física activa empresarial cobras y también le pagas a la autoridad. Si no has cobrado, no pagas. Claro. Debe existir esa evidencia, todo ese proceso. El flujo de efectivo también sirve, es parte de lo más importante, yo lo veo así en la pyme o en cualquier empresa, es parte de la tesorería. Ahí podríamos hablar de tres. Voy a clasificar los flujos de efectivo: flujo de operación, flujo de inversión y flujo de financiamiento. Flujo de operación, tu operación normal. Si tú tienes excedentes en flujo de operación, pues quiere decir que la empresa va funcionando bien, tiene sus ventas, cobras, ventas al contado, vamos a decir así, tu cobranza, está recuperando la cobranza, que también es clave, las cuentas por cobrar. Ahí tienes que pensar en esas estrategias cuando haces tu planeación, valga la redundancia, estratégica, y tienes que, en el flujo de efectivo también tendrías que ver tus gastos de operación, gastos que vas a pagar, porque entiendas el flujo de efectivo, si lo vamos a expresar así, en un estado de resultados pones ingresos donde hay ventas al contado y a crédito. En el flujo de efectivo pones nada más entradas de dinero, lo que realmente entra, y salidas de dinero.
Entonces, si hablamos de operación, hay excedentes. Si hablamos de inversión, pues si hiciste alguna compra de algún activo fijo o vendiste algún activo fijo para generar flujo, porque también hay empresas que tienen sus activos ociosos que ya no están funcionando. A lo mejor tienes un camión para distribución ¿cómo se llama? De productos, pero a lo mejor ya no es necesario. A lo mejor tienes la misma, ¿cómo se llama? La empresa que te lleva la paquetería o te sale más barato, no lo sé. Entonces, ahí viene la estrategia. Entonces, igual y haces la venta de ese camión, dices, lo vendo y ahí tienes una entrada de dinero en flujo de inversión. Y lo que es de financiamiento, ahí es cuando los socios le ponen más dinero o pides un financiamiento a una institución financiera, a un crédito, ¿no? Entonces ahí sería una entrada, pero también están las salidas. Entonces cuando haces esa combinación de esos flujos, los proyectas también, cuando hablamos en planeación estratégica también tendrías que hacer una proyección a futuro, 1 año, 2 años, 3 años, dependiendo. Si hablamos de planeación estratégica, lo común es hacer un ejercicio, ¿no? Estamos cerrando un año, hagamos el siguiente ejercicio para ver qué va a ocurrir, ¿no? Y sin importar si hay una crisis o lo que sea, con más razón tenemos que pensar en una planeación. Claro. Y aunque hagamos ajustes, ¿no? Porque he escuchado por ahí nuevos mentores o estas personas que se dedican a la administración. Sí lo entiendo, lo voy a decir, sí lo entiendo, que las herramientas administrativas forman parte de y que lo importante es la psicología o la parte de mentalidad del empresario. Eso sí es importante. Yo ahora lo entiendo más. Antes a lo mejor me dedicaba nada más a la parte, vamos a los números, vamos a la metodología, pero también tienes que pensar, Alberto, eso es importante, el pensamiento del empresario. Claro. ¿Sí me explicó? Sí. ¿Cómo piensa el empresario? ¿Qué está pensando a futuro? Su misma limitaciones. Siempre lo he pensado, ahora ya lo pienso más. Es esa mentalidad. ¿Cómo está? Si él tiene, lo voy a decir así en este espacio, ¿no? Es un espacio libre donde yo diría, si tiene limitaciones, pues por supuesto que las limitaciones van a estar en el futuro, porque él mismo tiene las limitaciones, él es el líder de la empresa, entonces tiene que cambiar ese paradigma, Claro. ver el entorno, qué está pasando, y es un trabajo, es lo que ahora he visto mucho material en las redes, en los medios, sobre todo en aspectos de finanzas personales, el pensamiento del código del dinero, toda esa parte, cómo lo visualiza, ¿no? El empresario de repente está, y lo he visto en la práctica, está preocupado cómo va a pagar su nómina. Sí. Y estas metodologías dicen, no me interesan. Sin embargo, esa preocupación y esa limitación hay que revisar su esquema mental que está poniendo en ese pensamiento y cómo lo está documentando. No sé si me explico. Sí, a veces quizá la mentalidad del empresario, no sé, se me ocurre que posiblemente él está en una zona de confort y quizás no quiere crecer, ¿no? Exacto. O se encuentra a gusto como está en su zona de confort y no le interesa complicarse la vida, digamos, entre comillas, para hacer crecer la empresa, se encuentra bien como está. Entonces, ese es el chip que hay que cambiar a veces para hacer la proyección. Sí, hay empresarios exitosos que si tú ves sus evidencias, pues están capacitando, están viendo qué está pasando en el entorno. E incluso por ahí hay unas evidencias que no estudiaron una carrera formal, digamos, o estaban estudiando, dejaron esa carrera formal, pero no quiere decir que no están en los negocios, están más todavía en los negocios. Lo que hicieron es que, lo digo con mucho respeto a la educación también, lo que hicieron es que en la educación había limitaciones y ellos se dieron cuenta que en los negocios hay otro tipo de educación financiera que les está ayudando y que están haciendo crecer sus negocios. Sí, pues deciden formarse de forma práctica, ¿no? Muchos empresarios, como dices, dejaron sus estudios, se pusieron a manejar sus empresas, emprendieron y de esa forma pues se aprende, ¿no? Y como dices, quizá no han tenido o no tienen una formación, digamos, académica como tal, formal, pero se tienen que seguir actualizando todos los días, ¿no? Uno no creo que llegue a ser un empresario exitoso sin tener ningún tipo de formación o actualización, ¿no? Entonces, sí, ese es un factor
también Un factor que influye, ¿no? O que está ahí en la parte. Ahora, un poco abundando en la cuestión de las políticas y decisiones, cuando hacemos planeación estratégica, hablamos del flujo de efectivo, hablamos de un estado de resultados integral o un estado de resultados, pero también hay que pensar en los inventarios. Si hablamos de una industria, los inventarios también suelen ser relevantes, tanto las cuentas por cobrar. Hay que revisar esa cartera. Bien diste una experiencia o una experiencia de pymes donde había en tu país, había un problema porque había unas cuentas por cobrar ahí que se quedaron ya sin cobrar incluso, ¿no? Esos riesgos, ¿no? Entonces Sí, claro. hay que pensar en esa cartera de clientes, cuánto tengo de cartera vencida, cuánto tengo de cartera corriente, legal, pero también hay que ir a los inventarios. Los inventarios son tan importantes en la empresa, sobre todo si es una empresa que maneja inventarios. Claro. Si hablamos de servicios, pues no hay tanto inventarios, ¿no? Son otros aspectos que tenemos que cuidar. Luego los activos fijos, los fijos, los no circulantes, como le llamamos en la contabilidad, los fijos y los intangibles, que son tan relevantes porque nos ayudan en la operación, es toda la inversión, toda la infraestructura, lo decía hace un rato en el flujo, pero también hay que revisar que nos estén dando a su capacidad al 100, ¿no? Si tenemos máquinas ociosas, pues no nos va a ayudar, ¿no? Hay activos intangibles, hay activos fijos que nos ayudan a generar más ingresos y tenemos que cuidar ahí. ¿Qué opinas tú en esa parte? Pues como dices, hay que tratar de sacarle jugo a los activos, ¿no? Ya sean fijos, como dices, una máquina, un equipo de transporte o un equipo informático. Hay que sacarle jugo, igual que si es pues, algo intangible, una patente, por ejemplo, ¿no? Hay que sacarle provecho para lograr la mayor utilidad para la empresa. Entonces, son, son aspectos que también hay que planificarlos y sacarle el mayor jugo posible, rentabilidad, ¿no? Y incluso no nada más sacarle el jugo, sino siempre cuando haces un proyecto de inversión, me voy a ir un poco a la metodología en la planeación estratégica, pero si empiezas el negocio o haces un plan de negocios, haces tu flujo, le pones la inversión al negocio y ahí están esos activos. Y esos activos debes de encontrar en qué momento retorna esa inversión, porque lo que tienes que hacer, esos activos los estás usando y se van demeritando por el uso del tiempo, se van depreciando Ujú. y tienes que pensar como empresario que los tienes que reemplazar o Claro, incluso hay activos que ya no te van a servir, se vuelven obsoletos y hay que buscar nuevas tecnologías. claro. Sí voy bien Sí, sí, en este sí. sentido. Y entonces ahí es en las decisiones, en la política de decisiones o en las decisiones estratégicas, tienes que pensar también en esos rubros, en esos activos, en qué momento voy a hacer una reinversión de activos. Y cuando hablo de los intangibles, pues entiéndase las marcas, las patentes, si esta empresa se dedica a tener creatividad y hace investigación o desarrollo, pues está el registro de las patentes, Tema de está propiedad la intelectual, propiedad claro. intelectual, sí, en México, como se le llama, bueno, en todos los países está la propiedad intelectual. Viene la marca, la patente, el modelo de utilidad o lo que es el nombre comercial. Se tiene que registrar, pero también hay una creatividad. Hay muchas Claro. franquicias que funcionan así. Se crea todo ese diseño, toda la metodología y lo que hace el que renta o vende la franquicia o te cobra las regalías, pues te da nada más el manual, ¿no? Y la Claro. marca. Y ya te dice cómo debes de hacer tu estructura y tu venta, ¿no? Sí, Pero ya, tú aprovechas la marca, todo lo que viene atrás, ajá, ¿no? Todo lo exacto. intangible. Entonces, toda esa parte estratégica, y ahí es donde el empresario tiene que pensar en ello. La parte de financiamiento también, ya lo hemos conversado, ya lo hemos platicado atrás, pero el financiamiento, ¿a dónde vas a acudir al financiamiento? Si es una institución de una banca comercial o es banca de desarrollo o hay un programa de apoyo por ahí o los mismos accionistas le van a invertir o vas a buscar un nuevo socio o si es una empresa que ya está en el mundo, en la parte de crecimiento y ya puede entrar a la parte bursátil, pues buenísimo, ¿no? Ya cumple los requisitos y entras a buscar un financiamiento a través de un mercado de valores. Sí, como dices también, comentabas antes que cuando hay una inflación pues que está muy elevada, tomar en cuenta que las tasas de interés van a subir, ¿no? Entonces, si suben las tasas de interés,
te va a costar más el financiamiento y todo eso hay que planificarlo para tenerlo en cuenta en las finanzas de la empresa. Entonces, como dices, buscar financiamiento ya sea en banca comercial, banca de desarrollo, accionistas, tema bursátil, cualquiera de las opciones que pueda manejar la empresa, y ahí es donde pues, se toma la decisión de cómo buscar financiamiento. Ok, sí, ese sería la otra, es también conocer las tasas de interés, ya yendo a la práctica, hacer la corrida financiera, hacer tu tabla de amortización, cómo vas a pagar el interés, qué tasa, ahí haces una simulación, cómo va a ser tu amortización, si te dan periodos de gracia, si la tasa es variable, si es fija, también tienes que Claro. cuidar ese tipo de contratos por los riesgos, ¿no? Sí. Si tú usas un contrato, haces un contrato con la institución financiera con una tasa fija, pues no tendrías ese riesgo si hay un cambio en la economía o en la inflación. Pero si traes una tasa variable, te abren una línea de crédito, debes de estar al pendiente. Ahora, ahí también entra la parte de el financiamiento con el exterior. Si tienes una divisa o una moneda extranjera, también esa fluctuación del tipo de cambio también puede tener una repercusión en tu empresa. No nada más en la parte de financiamiento de como un crédito, sino también si tienes proveedores y le debes a tus proveedores, qué tanto te va a repercutir en ese sentido en tus aspectos financieros, Claro, ¿no? si tú tienes proveedores a los que tienes que pagarles en dólares o en euros, si el cambio dólar-peso o euro-peso, pues te va a afectar, ¿no? Si la diferencia pues es significativa de un periodo a otro, te va a afectar a la hora de pagar al proveedor. O, por ejemplo, si el peso si se hace más fuerte respecto a las divisas extranjeras, pues tu producto, si lo vendes afuera, va a ser más aceptado porque, bueno, hay todo el tema del tipo de cambio, ¿no? Si tú vendes un producto afuera y el peso está devaluado, te conviene porque va a ser más barato para el extranjero, ¿no? Y si no es al contrario. Entonces, todo eso hay que también Son tomarlo en elementos cuenta. importantes que tenemos que tomarlos como de manera práctica en tu planeación. Ahora, nos faltaría aquí nada más ya para ir cerrando como esa parte importante, la política de dividendos. De hecho, en las finanzas corporativas, ya a nivel de grandes empresas, son tres elementos importantes en la toma de decisiones en las finanzas corporativas. Es inversión, financiamiento y dividendos. Ya hablamos de financiamiento. Entonces, los dividendos, ¿qué es los dividendos? Si hablamos, vamos a ir a las pymes, a nuestras pymes en México, no sé, allá en España, pero nuestras pymes, de repente no hay esa cultura, el empresario lo que tiene es que mete toda su familia y todas sus cosas personales en la empresa Claro. y no hace una separación. No sé si has visto eso, no Sí, sé, también no ocurre. sé si allá también, pero aquí suele ocurrir así que por ahí veo casos donde meten a la familia, meten a los, voy a decir, a los hijos, tienen vacaciones, todo, y ahí está. Entonces hay que hacer una separación de la empresa con los aspectos de ingresos del empresario. La empresa es un ente y la tienes que cuidar, que tanto bien lo dije, ¿no? Tiene inversión, tiene financiamiento, pero el aspecto de dividendos en una cultura empresarial, en una grande empresa, ya hay una formación. O sea, los grandes empresarios tienen su política de Sí, dividendos claro. y si trabajas en la empresa, bueno, tienes tu sueldo. Pero si al final del periodo hay unos rendimientos o unas utilidades, eso se le llama dividendos. De ahí extraes los dividendos, Para ves tu repartir. participación, cuánto te vas a llevar. Entonces, esa política de dividendos es importante en la planeación estratégica, también hay que entenderla. Ya partimos de todo, desde el diagnóstico, el entorno, la misión, visión, objetivos, estrategias, pero ya en la parte financiera podríamos resumir así, inversión, financiamiento y dividendos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Y podría haber otras técnicas que nos ayuden ahí, pero ese sería lo interesante de comprender que el empresario pyme o micropyme tiene que aprender a separar eso. O sea, yo me asigno un sueldo y si alguien trabaja de mis hijos en la empresa, pues, tiene que demostrar, lo voy a decir así, tiene que dejar evidencia de un trabajo y también le asigno un sueldo. Sí, trabajar Y, como los demás. y al final del día veo las utilidades y ahí puedo hacer
una repartición de utilidades como dividendos. ¿Sí me explicó? Sí, sí, claro. Muchos empresarios lo que hacen es cuando se acerca al final del ejercicio, ven que hay utilidad, pues tratan de, como de gastar, como de hacer alguna compra a nombre de la empresa para tratar de que la parte que se tenga que repartir sea menor, ¿no? Entonces, sí, esas prácticas son comunes también en España de tener a la familia y no separarlo todo. Pero sí, como dices, lo correcto sería tratar de separar lo que es organización con lo que es familia, pero pues realmente no se lleva mucho a la práctica. Muy bien. Otras cosas que ocurren en la planeación estratégica que tenemos que pensar son los riesgos, que ya hablamos del entorno con el PESTEL. Sin embargo, ya de manera particular hay riesgos, hablamos de la parte de gobierno, la parte financiera, proveedores, competencia, cuestiones sociales. Y ya hablamos de una inflación, la moneda extranjera, devaluación, todos esos aspectos, las políticas, la parte tributaria, todo eso, cómo condicionan la garantía, pero también la parte de los precios. El mercado también te va dando una pauta en los precios y ahí viene la parte de los costos. Claro. Tenemos que pensar en los costos para aterrizar bien esos números, la parte presupuestal, porque hablamos de un estado de resultados, un flujo, pero detrás de ello hay un trabajo desagregado, voy a decirlo así, de cédulas, de costos, que sacamos indicadores, pero hay que pensar en esos costos para determinar precios. Si hablamos de una industria, pues hay materia prima, la mano de obra, los gastos de fabricación, o materiales, como se le llama, sueldos y prestaciones, y la parte de los gastos de fabricación. Hay que hacer un análisis para determinar un costo unitario de tu producto, ver qué margen de utilidad y tener un precio. Esos son aspectos que el empresario, si está en la industria, porque una empresa comercializadora es muy sencillo, compra y vende, le da un margen de utilidad a su producto y si tú tienes una tienda de ropa, por ejemplo, una distribuidora de ropa, pues ya te da un precio tu proveedor o tus proveedores, ¿estamos de acuerdo? Le gano tanto por Y ciento. le ganas un porcentaje y ya vendes. Es más fácil tener esos costos. Pero si te dedicas a la producción voy a pensar, de ropa deportiva, pues detrás hay todo un proceso de producción y que incide y hay que sacar esos costos. Porque si no, no tienes cómo tomas decisiones, ¿no? Y Sí. cuando estás haciendo una planeación. Y ahí va de mano de las políticas, ¿no? Pues a la hora de fijar precios, normalmente se manejan 2, 3 tipos de forma de cómo fijar los precios. Como dices, yo tengo un costo, ¿no? El producto tiene, no sé, 10 pesos del costo y yo quiero que el precio que se fije va a ser el doble, ¿no? O sea, yo quiero ganarle un 100%, me cuesta 10, lo voy a vender en 20 pesos. O puede ser un porcentaje, como decíamos, ¿no? Me cuesta 10 pesos, le quiero ganar el 100%, pues van a ser 20 pesos el precio que voy a fijar. O puedes fijarlo con base en la competencia, ¿no? Dependiendo de la competencia, los precios que maneje, pues tú te puedes, digamos, dentro de lo que es el benchmarking, ¿no? Copiar un poquito pues los precios de la competencia, orientarte en eso. Y dependiendo de la filosofía o las estrategias que fije la empresa y las políticas de precio. Entonces, pues también va orientado en ese sentido, ¿no? El tema de fijar los precios, asociarlo con los costos y son otros indicadores que se manejan. Ahora, los efectos de la utilización de los recursos sobre los resultados empresariales. Por ejemplo, un incumplimiento del programa de ventas. ¿Cómo incide? ¿En dónde incide? ¿Dónde va a incidir en la administración de los recursos? Va a haber una insuficiencia, una saturación, por ejemplo, en recursos monetarios. Si no haces ventas, pues no vas a tener flujo, ¿no? Claro. O no va a haber dónde cobrar en un futuro, ¿no? Si las haces a crédito. O vas a tener problemas de los insumos porque no tienes ventas, no puedes comprar y ahí viene un problema de insuficiencia o incluso saturación también. Si hablamos de saturación, puede ser un ejemplo de saturación, la subutilización de la capacidad instalada. Bueno, ahí hablamos de como no hay recurso, no hay materia prima, no hay compras, pues ahí está parada la máquina, ¿no? Entonces, sí, claro, se le saca provecho a la máquina, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, ahí es donde vienen los programas. Una vez que haces tu planeación estratégica, aterrizas tus programas, pero hay que darle seguimiento y ahí vienen los responsables. Ahí ayuda porque ya tienes un control. Ahí es donde entra la etapa de control. Hace un rato la decía en el proceso administrativo, planeación,
Vamos versus control, ¿no? ¿Cómo utilizamos el control? ¿Qué ¿Sí? retroalimentación tenemos de lo que sucede, ¿no? Para poner, si hace falta, poner orden, ¿no? Si en la etapa de control encontramos pues que algo no se lleva a cabo de la forma correcta, hay que poner solución y volver a empezar el ciclo, ¿no? Volver a planificar y todo. Sí, así es. El control siempre es una pauta. De hecho, los estados financieros, cuando ya los históricos, unos estados financieros los armas en el presupuesto, los estados pro forma. Puede ser el estado de resultados, el estado de flujos, el estado de situación financiera, y igual y puede ser otros reportes que vas a llevar como control. Cuando ya los llevas a la práctica, ya está operando la empresa, esperas los resultados de tu contabilidad. Por eso hay una cuestión también que pasa en México. No sé si en tu país, en Barcelona o por allá pase esto, pero aquí los estados financieros solamente he visto en las grandes empresas, a nivel de empresas multinacionales o en los grandes corporativos, sí usan la información para tomar decisiones. E incluso es obligatorio porque algunas son bursátiles, hay que publicar. Pero nuestros empresarios, la pyme o la micro, ni siquiera utiliza información para tomar decisiones. Sí, si lo guardas en el cajón no sirve de nada, claro. No, pero aparte porque están nada más enfocados a la parte fiscal. O sea, cumplimiento de pagos provisionales, pago de impuestos, pero donde hay un estado de resultados donde me diga cuánto hubo de ventas. A veces yo aprecio mucho a los microempresarios porque yo conozco algunos que ya traen en la parte de la mente, ya hasta saben, ¿no? O con su cuadernito, ya saben, ya es un método empírico, ya saben cuánto vendieron y cuánto ganaron, ya tienen como un margen de utilidad, sobre todo hablando de comerciantes. Claro. Pero si hablamos de una empresa que quiere crecer, quiere formalizar, pues esta herramienta, la herramienta de planeación estratégica es buenísima. Hay otros modelos que se pueden utilizar, hay otras herramientas. Ya entrando a una empresa, una gran empresa, ya es administración estratégica o dirección estratégica, ya evoluciona. Pero hablando del método tradicional, planeación estratégica, por supuesto que sirve y hablar de unos estados financieros reales, históricos, que se lo pidan a sus contadores, que sus contadores, obviamente el contador a veces, lo digo con respeto a mis colegas, a veces no quiere hacer esos estados financieros porque depende de los honorarios, ¿no? Hay que construir unos estados financieros que de acuerdo a las normas de información financiera para México, que no hay para pymes, las normas de información financiera así como tal, porque en otros países de este lado hay para pyme, no sé si España tiene para pyme y están las internacionales. Tenemos que crear estados financieros de acuerdo incluso al Código Fiscal de la Federación para cumplimientos fiscales, pero los estados financieros deben servir para tomar decisiones. Y ¿por qué lo estoy mencionando? En el aspecto de control, esos estados financieros ya per se son, ¿cómo se llama? De herramientas de control. ¿Por qué? Porque ahí está, si haces bien estados financieros, ya te va a dar la utilidad, vas a tener costos, puedes aplicar unas razones financieras, cuánto hubo de liquidez, si cumplimos, y vamos a hacer una comparación, cuánto pediste de liquidez, cuánto fue tu capital de trabajo, cuánto fue de rotación de cuentas por cobrar, cuántos días querías dar, de ahí sale, cuánto es el apalancamiento, cuánto fue de dividendos, etcétera, incluso para como un resumen o una fotografía, lo voy a decir así, como bien lo dices, para buscar financiamiento, si es que esa sería una evidencia. Muchos empresarios ya cuando van al financiamiento, van a la institución financiera y le piden estados financieros, pues van con el contador y el contador, ¿dónde está la contabilidad? Pues no llevaba contabilidad, ¿no? Sí. Es real. Entonces, todo ese proceso ya es natural, es una herramienta de control. Y de ahí vienen otros indicadores, ¿no? Ya dependiendo, cuando haces tu planeación estratégica, pues ya tienes toda la misión, visión, generas tus indicadores, generas tus áreas, tus responsables, generas tus tiempos en un cronograma, una gráfica de Gantt, lo puedes hacer en un Excel, hay sistemas obviamente, y lo desagregas. Si tú eres el responsable de producción, pues tú ya tienes tus indicadores que vas a cumplir. ¿Sí voy bien? Sí, claro. Sí voy bien. ¿Me ayudas en esto? Sí. Entonces, igual y ahí ya empieza la evaluación.
Sí, que por ejemplo, dices de producción, ¿no? Si tú le pides al de producción, tienes que producir tantas piezas por hora, o los niveles de calidad de los productos que fabriquen, ¿no? Entonces, todo eso que va encuadrado en el tema de control, pues son aspectos que hay que tener en cuenta. Ok. Entonces, pues sí, como bien mencionas, el tema de los estados financieros sirve para tomar decisiones, es lo primero que nos muestran a los administradores, ¿no? Que lo primero que nos enseñan, que el tema de estados financieros es útil para el administrador para tomar decisiones. El administrador no tiene tanto que saber de contabilidad o de finanzas como tal, sino saber interpretar los estados financieros para tomar decisiones. Voy a invertir en esto, no voy a invertir en esto, tengo que comprar materias primas ahora porque posiblemente luego aumenten de precio, o tomar decisiones en ese sentido. Sí. Pues vamos cerrando, Alberto, esta charla. Creo que fue una lluvia de ideas, fue rica en cuestiones de varios tópicos. Aquí podríamos hasta desagregar en otro episodio de manera particular, a lo mejor hablar de estados financieros y todos sus indicadores. Pero aquí lo interesante fue el detonante de que la planeación estratégica requiere desde un diagnóstico a nivel interno, a nivel externo, desde diseñar una planeación estratégica, cómo diseñar tu planeación estratégica, de hecho es el tema, y luego los elementos que se requieren y toda la particularidad que lleva o todo lo que conlleva, y esto aplica no nada más para grandes empresas, también micro, pequeñas, medianas empresas que podrían utilizar estas metodologías. Hay otras metodologías que más adelante podríamos platicar de manera particular de algunas que ayudan en los procesos de la empresa. Y vamos cerrando esta charla. ¿Quieres agregar algo para ya ir cerrando y que quede? Pues simplemente comentar que lo que decías, ¿no? Que el tema de la planeación estratégica deben emplearlo tanto empresas medianas como pequeñas, como microempresarios, por lo que decimos, ¿no? Que todo lo que se planifica siempre va a salir mejor. Siempre cuando tú analizas tu entorno, analizas tu empresa, tu mercado, tu cliente, tu producto, podrás tomar decisiones y crear estrategias para que todo sea exitoso, la empresa llegue a buen puerto. Entonces, pues nada más agradecerte la invitación y cuando gustes, pues otro episodio. Sí, gracias Alberto. Ese es enriquecer. Tú estás en la parte administrativa, que estás en la gestión de los negocios, y vamos a hacer más episodios que para la gente que nos escuche pues les ayuden en algo, ¿no? A lo mejor no hay visual de una metodología, pero se puede hacer una explicación ya de manera métrica o revisamos a detalle, ¿no? Agradecemos el espacio, gracias a todos, gracias Alberto por visitarnos. Muchas gracias. Este tema igual y les puede ayudar en algo, es parte de la gestión de los negocios. La planeación estratégica, ya hay varios autores, es tradicional, pero aquí lo interesante es llevarlo a la práctica, entenderlo, igual darle seguimiento, no nada más hacer el diseño y guardarlo, sino hay que practicarlo. Bien, por ahí dice lo que no se mide, no se puede evaluar, ¿no? Si no hay un indicador no se puede mejorar. Entonces, una metodología de este tipo ayudaría a cualquier empresario y igual y les da la pauta. No es complejo, es nada más entender tu negocio. La mayoría de empresarios que nos escuchen lo saben. De hecho, como consultor, luego la experiencia que tengo como consultor es que el empresario tiene todo el conocimiento, solo le falta como formalizar y documentar esa parte, e incluso le sirve como aprendizaje, porque por ahí hay otros modelos que hay un elemento clave, el aprendizaje. Entonces eso ayudaría mucho para los empresarios. Gracias, nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Alberto. A ti, hasta luego, muchas gracias. Gracias.